El sonido del monitor cardíaco era lo único que me mantenía conectada al mundo consciente. Entre la bruma de la anestesia, escuché una voz familiar susurrando algo sobre papeles y, ya está hecho. Era la voz de mi hijo Rafael. Pero algo en su tono me heló la sangre, incluso en mi estado semiconsciente. Cuando finalmente desperté 3 días después, lo primero que noté fue que las llaves de mi querido Honda Civic azul ya no estaban en mi mesita de noche del hospital. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Me llamo Antonia Herrera, tengo 72 años, y hasta hace una semana creía conocer a mi hijo Rafael mejor que a mí misma. Vivimos en una pequeña casa de 2 plantas en el barrio San Miguel de Guadalajara, México. Bueno, vivía sola oficialmente, pero Rafael aparecía cada vez que necesitaba algo. Dinero para sus inversiones, comida casera, o simplemente un lugar donde quedarse cuando las cosas con su esposa Mónica se ponían tensas. La cirugía de vesícula había sido programada desde hacía 2 meses. El doctor Ramírez me había explicado que a mi edad, cualquier procedimiento quirúrgico requería cuidados especiales, pero que era rutinario. Estará como nueva en una semana, señora Herrera, me había asegurado con esa sonrisa profesional que usan los médicos para tranquilizar a los pacientes mayores. Rafael había insistido en acompañarme al hospital esa mañana de martes. Se mostró inusualmente atento, cargando mi pequeña maleta, preguntando por los detalles del seguro médico, y hasta recordándome que llevara todos mis documentos importantes. «Mamá, ¿dónde guardas el título del carro?», me había preguntado mientras esperábamos en la sala de preoperatorio. «¿Para qué necesitas saber eso ahora, mijo?», le respondí ajustándome la bata del hospital que me quedaba demasiado grande. «Es por si pasa algo. Necesito saber dónde están todos tus papeles importantes», dijo con esa expresión seria que ponía cuando quería parecer responsable. Le expliqué que todos mis documentos estaban en la caja fuerte pequeña de mi armario, y que la combinación era la fecha de nacimiento de su padre, 150352. Rafael asintió, tomó notas en su teléfono y me dio un beso en la frente antes de que me llevaran al quirófano. «Todo va a estar bien, mamá. Yo me encargo de todo mientras te recuperas». Esas palabras resonaron en mi mente durante los momentos de lucidez que tuve durante la operación. Mi subconsciente captaba fragmentos de conversaciones. Enfermeras hablando sobre el clima, el sonido metálico de los instrumentos quirúrgicos, y en algún momento, la vibración de un teléfono. Recuerdo vagamente escuchar la voz del doctor Ramírez diciendo: «La cirugía fue exitosa, pero necesitará reposo absoluto por al menos una semana». Pero había algo más. Una conversación que mi mente semiconsciente grabó como una grabadora defectuosa. Rafael hablaba con alguien por teléfono en el pasillo fuera de mi habitación de recuperación. «Sí, ya está firmado». «No, ella no se va a dar cuenta hasta dentro de varios días. El comprador viene mañana temprano. 30.000 pesos, efectivo». En ese momento, atribuí esas palabras a los efectos de la anestesia. ¿Por qué mi hijo estaría hablando de ventas y compradores mientras yo me recuperaba de una cirugía? Desperté completamente el viernes por la mañana. El doctor Ramírez revisó mis signos vitales y declaró que la operación había sido un éxito total. «Puede irse a casa mañana, señora Herrera. Solo necesita seguir las indicaciones de medicamento y reposo». Rafael apareció poco después del mediodía, cargando una bolsa de plástico con mis pertenencias del hospital. Parecía nervioso, evitando el contacto visual directo, y sus manos temblaban ligeramente mientras organizaba mis cosas. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó, pero su atención estaba más enfocada en su teléfono que en mi respuesta. «Mejor, gracias a Dios. ¿Y mi carro?» «Está bien estacionado en el hospital».
La pregunta pareció congelarlo por un momento. Se aclaró la garganta y finalmente me miró directamente. Mamá, tenemos que hablar de eso. Algo en su tono me activó todas las alarmas internas. Conocía a Rafael desde que nació, y esa era exactamente la voz que usaba cuando había hecho algo malo de niño. ¿Qué pasa con mi carro, Rafael? Es que, bueno, considerando tu edad y la cirugía, pensé que tal vez ya no era seguro para ti manejar. ¿Qué quieres decir con ya no era seguro? Doctor Ramírez me dijo que en una semana puedo hacer vida normal. Rafael se sentó en la silla junto a mi cama del hospital, evitando mi mirada. Sus manos jugaban nerviosamente con las llaves de su propio automóvil. Mamá, vendí tu Honda. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Por un momento, pensé que había escuchado mal, que tal vez los medicamentos estaban afectando mi audición. ¿Qué dijiste? Vendí tu carro. Conseguí un buen precio. 30.000 pesos. El dinero está guardado para ti. La habitación del hospital pareció girar a mi alrededor. Mi Honda Civic azul no era solo un automóvil. Era mi independencia, mi libertad, mi conexión con el mundo exterior. Lo había comprado con mis propios ahorros después de que murió mi esposo, hace 10 años. Era el símbolo de que podía valerme por mí misma. ¿Cómo pudiste hacer eso sin consultarme?, le pregunté sintiendo cómo la presión arterial se me disparaba. Mamá, cálmate. El doctor dijo que no te alteraras. No me digas que me calme. Vendiste mi propiedad sin mi consentimiento. Rafael suspiró, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche por un juguete. Mira, mamá, seamos realistas, tienes 72 años. Acabas de salir de una cirugía. ¿Realmente crees que es prudente que sigas manejando? Esa no era tu decisión. Alguien tenía que tomarla. Y francamente, ya era hora. La frialdad en su voz me golpeó como una bofetada. Este no era el hijo que había criado, el que me abrazaba cuando tenía pesadillas, el que me prometía cuidarme cuando fuera grande. ¿Cómo conseguiste los papeles? ¿Cómo pudiste venderlo legalmente? Rafael bajó la vista confirmando mis peores sospechas. Tenía una copia de tu identificación y sabía dónde guardabas el título. Solo necesité hacer algunos arreglos con el comprador. ¿Arreglos? ¿Falsificaste mi firma? No lo veas así, mamá. Lo hice por tu bien. ¿Por mi bien? ¿Robarme mi automóvil es por mi bien? No es robo si soy tu hijo y lo hice pensando en tu seguridad. Me quedé sin palabras. La lógica retorcida de Rafael me dejó completamente desarmada. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en alguien capaz de traicionarme de esta manera? ¿Dónde está el dinero?, pregunté, tratando de mantener la compostura. ¿Estás seguro? Lo tengo yo por ahora. ¿Lo tienes tú? Es mi dinero de mi carro. Mamá, en tu estado actual, no es prudente que manejes grandes cantidades de efectivo. Cuando te recuperes completamente, hablaremos sobre cómo usar ese dinero de manera inteligente. La manipulación en sus palabras era tan obvia que me dolía físicamente. Rafael había planeado todo esto meticulosamente. La cirugía no había sido una oportunidad imprevista. Había sido la excusa perfecta para ejecutar su plan. Quiero hablar con el comprador, quiero deshacer la venta. Eso no es posible, mamá, ya firmé todos los papeles y el carro ya tiene nuevo dueño. Con papeles falsificados. Los papeles están en orden, todo se hizo correctamente. La enfermera entró en ese momento, interrumpiendo nuestra discusión. Revisó mis signos vitales y frunció el ceño al ver mi presión arterial elevada. Señora Herrera, necesita descansar. Nada de estrés o conversaciones agitadas. Rafael aprovechó la interrupción para levantarse. Tienes razón, enfermera. Mamá necesita descansar. Volveré mañana para llevarla a casa.
No quiero ir a casa contigo, le dije sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Mamá, no seas dramática. ¿Cómo vas a llegar a casa? En taxi. Además, necesitas que alguien te cuide los primeros días. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. Sin mi carro, sin dinero en efectivo, y recién salida de una cirugía, estaba completamente dependiente de él. Y Rafael lo había calculado perfectamente. Esa noche, sola en mi habitación del hospital, miré por la ventana hacia el estacionamiento donde debería haber estado mi Honda azul. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes, y por primera vez en años, me sentí completamente desconectada del mundo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento mi hijo había decidido que yo ya no era capaz de tomar mis propias decisiones? Y más importante, ¿qué más había planeado Rafael que yo aún no sabía? La respuesta a esa última pregunta llegaría mucho antes de lo que imaginaba. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El sábado por la mañana, Rafael llegó al hospital con una sonrisa forzada y una actitud que pretendía ser casual. Traía consigo una silla de ruedas prestada y una bolsa de papel con medicamentos. Buenos días, mamá. ¿Lista para ir a casa? Su tono alegre contrastaba enormemente con la tensión que había quedado entre nosotros la noche anterior. Decidí no confrontarlo inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar todo y, más importante, para planear mi próximo movimiento. Durante el trayecto en su Toyota Corolla blanco, Rafael mantuvo una conversación unilateral sobre lo bien que me vería la casa, después de tantos días en el hospital. Yo observaba por la ventana las calles familiares de mi barrio, notando cada detalle con una nueva perspectiva. Sin mi propio automóvil, cada cuadra se sentía como un territorio lejano e inaccesible. Cuando llegamos a mi casa, lo primero que noté fue que el espacio donde siempre estacionaba mi Honda estaba ocupado por el carro de Rafael. No era casualidad, era una declaración simbólica de poder. ¿Por qué no estacionaste en la calle como siempre?, le pregunté mientras me ayudaba a bajar del carro. Pensé que sería más cómodo para cargar tus cosas directamente a la casa, respondió, pero evitó mi mirada. Al entrar a mi hogar, inmediatamente sentí que algo más había cambiado. Los muebles estaban en su lugar, pero había un orden diferente, como si alguien hubiera estado buscando algo específico. La mesa del comedor tenía algunos papeles esparcidos que no recordaba haber dejado ahí. Rafael, ¿alguien más ha estado en mi casa mientras yo estaba hospitalizada? Solo vine yo un par de veces para revisar que todo estuviera bien. Ya sabes, regar las plantas, recoger el correo. Pero cuando fui a mi habitación, la caja fuerte pequeña de mi armario estaba abierta. Mis documentos importantes estaban ahí, pero claramente habían sido removidos y regresados sin el orden meticuloso que yo siempre mantenía. ¿Por qué está abierta mi caja fuerte? Rafael me siguió a la habitación, y por primera vez vi un destello de nerviosismo genuino en sus ojos. Necesitaba sacar el título del carro y algunos otros documentos para la venta, ya te lo había explicado. ¿Qué otros documentos? Bueno, quería asegurarme de tener copias de todo por si las necesitábamos. Una alarma se disparó en mi mente. Rafael había tenido acceso completo a todos mis papeles personales durante 3 días. ¿Qué más había tomado o copiado? Revisé rápidamente el contenido de la caja fuerte. Mi testamento estaba ahí, pero las páginas estaban dobladas de manera diferente. Los documentos de la casa también habían sido manipulados. Y mi libreta de ahorros del banco faltaba. ¿Dónde está mi libreta de ahorros? ¿Cuál libreta? La pregunta fue demasiado inocente, demasiado rápida. La del Banco Santander. Siempre la guardo aquí con los otros documentos importantes. No sé, mamá.
Tal vez la moviste antes de la cirugía. Nunca muevo esa libreta. Y tú lo sabes perfectamente. Rafael se sentó en mi cama, adoptando esa postura de hijo preocupado que también sabía interpretar. Mamá, estás recién salida de una cirugía. Es normal que estés confundida sobre algunas cosas. Los medicamentos pueden afectar la memoria. Era la segunda vez que usaba mi condición médica para invalidar mis preocupaciones legítimas. La estrategia estaba volviéndose predecible, y eso me daba ventaja. Está bien, dije, fingiendo aceptar su explicación. Tal vez tengas razón, estoy cansada. Descansa un poco, yo voy a preparar la comida. Cuando Rafael salió de mi habitación, inmediatamente busqué mi teléfono para llamar al banco, pero mi teléfono fijo había sido desconectado. ¿Por qué no hay línea telefónica?, grité desde mi habitación. Se descompuso el miércoles, respondió desde la cocina. Ya reporté la falla, pero dijeron que pueden tardar hasta una semana en repararlo. Una mentira más. Mi servicio telefónico nunca había tenido problemas, y era demasiada coincidencia que se descompusiera justamente cuando yo estaba en el hospital. Busqué mi teléfono celular en mi bolsa, pero no estaba ahí. ¿Dónde está mi celular? ¿No lo trajiste del hospital? Por supuesto que lo traje. Estaba en mi bolsa. Rafael apareció en la puerta de mi habitación, secándose las manos con un trapo de cocina. Tal vez se quedó en el carro. Voy a revisar. Salió de la casa, y aproveché esos minutos para hacer una inspección más detallada de mi habitación. En el cajón de mi mesita de noche, donde guardaba dinero en efectivo para emergencias, solo quedaban algunos billetes pequeños. Habían desaparecido casi 2.000 pesos que mantenía ahí como fondo de emergencia. Rafael regresó sin mi teléfono. No está en el carro. ¿Estás segura de que lo trajiste? Completamente segura. Bueno, tal vez se perdió en el hospital. Podemos ir a preguntar el lunes. El lunes. Siempre había una excusa para postergar cualquier acción que me permitiera verificar mis sospechas o recuperar mi autonomía. Durante la comida, Rafael mantuvo una conversación aparentemente normal sobre el barrio, los vecinos y sus planes para cuidarme durante mi recuperación. Pero yo estaba analizando cada palabra, cada gesto, cada pausa. Por cierto, dijo casualmente mientras lavaba los platos, Mónica y yo estamos pensando mudarnos temporalmente aquí contigo. ¿Qué? Solo mientras te recuperas completamente. Esta casa es grande, y nosotros podemos usar la habitación de arriba. Sería más fácil para cuidarte, y también nos ayudaría económicamente. Ahí estaba. El verdadero plan comenzaba a revelarse. Rafael no solo había vendido mi carro, estaba orquestando una toma completa de mi vida. No necesito que se muden aquí, puedo cuidarme sola. Mamá, seamos realistas. Sin carro, sin teléfono y recién operada no puedes vivir completamente independiente. La lógica circular era perfecta. Eliminar mi independencia para justificar la necesidad de control. ¿Y si no quiero que se muden aquí? Rafael se detuvo en seco, y por primera vez en toda esta situación, vi un destello de su verdadera personalidad, fría y calculadora. Mamá, no es una petición, es lo que va a pasar, por tu propio bien. Esta es mi casa. Y yo soy tu hijo. Tengo derecho legal a tomar decisiones sobre tu bienestar si no puedes hacerlo tú misma. ¿Derecho legal? ¿De qué estás hablando? Rafael se secó las manos lentamente, como si estuviera considerando cuánto revelar. Mientras estabas en cirugía, consulté con un abogado sobre la situación. Dadas las circunstancias, tu edad, tu condición médica, tu aparente confusión sobre asuntos financieros, existe un proceso legal para establecer una tutela temporal. Las palabras me golpearon como un martillo. Rafael había estado planeando esto durante meses, posiblemente años.
La cirugía no había sido una oportunidad, había sido el momento perfecto para ejecutar un plan ya elaborado. No estoy confundida sobre nada. El hecho de que no recuerdes dónde pusiste tu libreta de ahorros o tu teléfono sugiere lo contrario. Porque tú los escondiste. Mamá, esas son acusaciones muy serias. ¿Realmente crees que tu propio hijo te robaría? La pregunta estaba diseñada para hacerme dudar de mi propia percepción, pero en lugar de confundirme, me dio claridad absoluta. Sí, dije con una firmeza que me sorprendió, creo exactamente eso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de sorpresa, respeto grudgingly, y algo parecido al miedo. Está bien, dijo finalmente. Si eso es lo que piensas, tal vez necesites ayuda profesional para lidiar con esta paranoia. ¿Ayuda profesional? Hay lugares especializados en cuidar personas mayores que están experimentando cambios cognitivos. La amenaza era clara: coopera, o terminarás en un asilo. En ese momento mi teléfono celular sonó desde algún lugar de la casa. Rafael se tensó inmediatamente. Pensé que habías dicho que no lo encontraste, dije. Debe ser, tal vez estaba en silencio y no lo escuché antes. El teléfono siguió sonando, y el sonido venía claramente del estudio de mi casa, un cuarto que Rafael no había mencionado haber revisado. Voy por él, dijo, dirigiéndose rápidamente hacia el estudio. Pero yo lo seguí, ignorando el dolor postquirúrgico. En el estudio, mi teléfono estaba sobre el escritorio, junto con mi libreta de ahorros y varios documentos que reconocí como copias de papeles importantes. ¿Qué es todo esto?, pregunté. Rafael recogió rápidamente los papeles, pero no antes de que alcanzara a ver algo que me heló la sangre. Una cotización de una casa de retiro geriátrico y una aplicación parcialmente llenada para mi admisión. Rafael, dije con una calma que no sabía que poseía. Creo que necesitamos tener una conversación muy diferente. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, vi algo parecido al miedo real en los ojos de mi hijo. El miedo en los ojos de Rafael duró apenas unos segundos antes de que recuperara su compostura. Guardó rápidamente los papeles en una carpeta y adoptó nuevamente su máscara de hijo preocupado. Mamá, sé que esto se ve mal, pero todo lo que he hecho es pensando en tu futuro. ¿Mi futuro incluye un asilo de ancianos? No es un asilo, es una residencia de lujo para adultos mayores. Mira las fotos. Rafael abrió la carpeta y me mostró un folleto colorido de Villa Esperanza, una institución que efectivamente se veía elegante y cómoda. Pero las palabras admisión permanente y cuidado especializado para pacientes con deterioro cognitivo saltaron inmediatamente a mi vista. No tengo deterioro cognitivo. Mamá, la paranoia es uno de los primeros síntomas. El hecho de que pienses que tu propio hijo te está robando. ¿Por qué me estás robando? Rafael suspiró dramáticamente y se sentó en la silla del escritorio. Está bien, vamos a hacer esto paso a paso. Llama al banco mañana y revisa tu cuenta. Verás que no falta ni un peso. La sugerencia era tan casual que inmediatamente me puso en alerta. ¿Por qué estaría tan seguro de que el dinero seguía ahí? ¿Por qué no puedo llamar hoy? Porque es sábado, mamá. Los bancos no abren los fines de semana. Tenía razón, pero algo en su actitud me decía que había más que eso. Dame mi teléfono. Por supuesto. Me entregó el celular, pero cuando traté de encenderlo, la batería estaba completamente agotada. Está descargado, dije. Lo siento, se me olvidó cargarlo. Déjame buscar tu cargador. Rafael salió del estudio, y yo aproveché para revisar rápidamente los otros documentos sobre el escritorio.
Había una copia de mi testamento con ciertas secciones marcadas con resaltador amarillo. Las partes marcadas eran específicamente las cláusulas sobre la herencia de la casa y mis ahorros. También encontré un documento que me dejó sin aliento. Una evaluación médica preliminar firmada por un doctor que no conocía, Dr. Mendoza, que sugería signos tempranos de demencia senil, y recomendaba supervisión familiar inmediata. Cuando fui evaluada por un Dr. Mendoza, grité cuando Rafael regresó con el cargador. Se detuvo en seco, claramente no esperando que hubiera encontrado ese documento. Fue una consulta telefónica que hice mientras estabas en cirugía. Le describí algunos de tus comportamientos recientes. ¿Qué comportamientos? La confusión sobre las llaves, el olvido de nombres, la desorganización en tus papeles. Nunca he tenido esos problemas. Mamá, tal vez no los notabas porque eran graduales. La manipulación era tan sofisticada que por un momento dudé de mi propia percepción. Pero entonces recordé algo crucial. Yo llevaba un diario personal donde anotaba mis actividades diarias, incluyendo mis manejos en carro, visitas médicas, y estado de salud general. Quiero ver mi diario. ¿Cuál diario? El que escribo todas las noches antes de dormir, el que guardo en el cajón de mi mesita de noche. Rafael palideció visiblemente. No sé de qué diario hablas. Salí del estudio directo a mi habitación, ignorando sus protestas. Abrí el cajón de mi mesita de noche. El diario no estaba. ¿Dónde está mi diario personal? Mamá, creo que la anestesia te está causando alucinaciones. Nunca has llevado un diario. Pero yo recordaba perfectamente mi última entrada, escrita la noche antes de la cirugía. Mañana es la operación. Me siento nerviosa pero confiada. Rafael ha sido muy atento últimamente, aunque algo en su comportamiento me parece extraño. Espero que todo salga bien. Rafael, ese diario existe. Lo he estado escribiendo durante 5 años, desde que murió tu padre. Si existiera estaría en tu cajón, como no está ahí. Porque tú lo tomaste. En ese momento, escuché la puerta principal abrirse. Rafael y yo nos miramos con sorpresa. ¿Esperabas a alguien?, pregunté. No, respondió él, claramente nervioso. Una voz familiar resonó desde la sala. Antonia, ¿estás en casa? Era Esperanza, mi vecina de al lado y mejor amiga desde hace 20 años. Rafael murmuró algo entre dientes que sonó como una maldición. Aquí estoy, Esperanza, grité, genuinamente aliviada de escuchar una voz amiga. Esperanza apareció en la puerta de mi habitación cargando una canasta con comida casera. Es una mujer robusta de 68 años, con una personalidad directa que nunca ha tolerado tonterías de nadie. ¿Cómo te sientes, mi querida? Vine apenas regresé de visitar a mi hermana en Puerto Vallarta. Esperanza, qué bueno que viniste. Hola, doña Esperanza, interrumpió Rafael con una sonrisa forzada. Mamá está muy cansada. Tal vez podría visitarla otro día cuando esté más recuperada. Esperanza lo miró con esa expresión que usaba cuando algo no le parecía correcto. Nonsense. Antonia se ve perfectamente bien para recibir visitas. Se dirigió a mí. ¿Cómo estuvo la cirugía? ¿Y dónde está tu carro? No lo vi en tu lugar de siempre. La pregunta inocente de Esperanza fue como abrir una compuerta. Todo salió de mí de golpe. La venta del carro, los documentos faltantes, el dinero desaparecido, las amenazas de institucionalización. Esperanza escuchó en silencio, pero su expresión se iba endureciendo con cada detalle. Rafael intentó interrumpir varias veces, pero ella lo silenciaba con una mirada. ¿Y dices que vendió tu Honda sin tu permiso?, preguntó finalmente. Sí, y ahora quiere que él y su esposa se muden aquí para cuidarme.
Rafael, dijo Esperanza con una voz que podría congelar agua. ¿Es cierto esto? Doña Esperanza, con todo respeto, estos son asuntos familiares privados. Mi madre está confundida por los medicamentos. ¿Confundida? Conozco a Antonia desde hace 2 décadas. Es una de las mujeres más lúcidas que he conocido. Las personas pueden cambiar especialmente a cierta edad. A cierta edad, yo tengo 68 años, Rafael, ¿también piensas que estoy senil? La pregunta dejó a Rafael sin respuesta inmediata. Por supuesto que no, doña Esperanza, pero el caso de mi madre es diferente. ¿Diferente cómo? ¿Porque es conveniente para tus planes? Esperanza se dirigió a mí. Antonia, ¿tienes las llaves de la casa que me diste para emergencias? Las llaves. Había olvidado completamente que le había dado un juego extra a Esperanza hace 3 años. Claro que las tengo, respondió Esperanza. Vine ayer por la tarde a regar tus plantas, como hacemos siempre cuando una está fuera. Imagine mi sorpresa cuando encontré a Rafael aquí con un hombre desconocido, revisando papeles en tu estudio. Rafael se puso pálido. Era el abogado que mencioné. El sábado por la tarde. ¿Qué clase de abogado trabaja fines de semana en casas privadas? La pregunta quedó flotando en el aire. Rafael no tenía respuesta. ¿Qué más viste, Esperanza?, pregunté. Vi a Rafael cargar una caja llena de papeles y libros a su carro. También noté que tu Honda ya no estaba. Pensé que tal vez lo habías llevado al mecánico. ¿Una caja con qué papeles? No pude ver exactamente, pero reconocí tu diario personal, el azul con flores que siempre llevas contigo. Ahí estaba la confirmación. Mi diario existía, y Rafael lo había tomado. Rafael, dije con una calma mortal, quiero que me devuelvas mi diario, ahora. No sé de qué hablas. Esperanza lo vio, lo cargaste en tu carro ayer. Doña Esperanza está confundida, tal vez vio otros documentos. Esperanza se irguió en toda su estatura, que era considerable. Joven, he sido maestra durante 40 años. Sé distinguir un diario personal cuando lo veo, y sé reconocer a un mentiroso cuando habla. La tensión en la habitación era palpable. Rafael se encontraba acorralado entre 2 mujeres que claramente no iban a dejarse intimidar. Está bien, dijo finalmente. Tal vez tomé algunos papeles para organizarlos mejor. Pero todo es por el bien de mamá. ¿Incluido vender su automóvil sin permiso?, preguntó Esperanza. Eso fue una decisión médica necesaria. ¿Tomada por quién? ¿Por ti? Eres doctor ahora. Rafael respiró profundamente, y pude ver que estaba perdiendo la paciencia con la interferencia de Esperanza. Doña Esperanza, nuevamente le pido que respete que estos son asuntos familiares privados. Antonia es mi familia también. Y cuando veo que alguien está abusando de una persona mayor. ¿Abusando? Soy su hijo. Los hijos también pueden ser abusadores, Rafael. Especialmente cuando hay dinero y propiedades involucradas. La acusación directa fue como una bofetada. Rafael se dirigió hacia la puerta. No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones ridículas. Espera, dije. Antes de que te vayas, quiero que me digas exactamente cuánto dinero obtuviste por mi carro y dónde está ese dinero ahora. Rafael se detuvo en la puerta, con la mano en el marco. Ya te dije, 30.000 pesos, ¿están seguros? ¿Dónde? En mi cuenta bancaria, para protegerlos. ¿En tu cuenta, no en la mía? Temporalmente. Hasta que decidas qué hacer con ellos. Esperanza y yo intercambiamos miradas. La historia se estaba desmoronando pieza por pieza. Rafael, dijo Esperanza con una voz peligrosamente tranquila, creo que tienes 24 horas para devolver el dinero, el diario, y cualquier otro documento que hayas tomado. De lo contrario,
Acompañaré a Antonia a presentar una denuncia formal. ¿Una denuncia? ¿Por ayudar a mi propia madre? Por robo, falsificación de documentos y abuso de adulto mayor. Las palabras resonaron en la habitación como sentencias judiciales. Rafael nos miró a ambas, calculando sus opciones. Esto no ha terminado, dijo finalmente y salió de la casa dando un portazo. Esperanza y yo nos quedamos en silencio por unos momentos, procesando lo que acababa de pasar. Esperanza, dije finalmente, creo que subestimé gravemente a mi propio hijo. Y creo que él subestimó gravemente a su madre, respondió ella con una sonrisa feroz. Pero ahora sabemos exactamente con qué estamos lidiando. Por primera vez en días, sentí que no estaba completamente sola en esta batalla. Después de que Rafael se marchó, Esperanza se quedó conmigo el resto del día. Preparó té de manzanilla y nos sentamos en la cocina para planear nuestra estrategia. Su presencia me daba una fuerza que no había sentido desde antes de la cirugía. Antonia, necesitamos documentar todo lo que ha pasado, dijo Esperanza sacando una libreta de su bolsa. Si vamos a enfrentar a Rafael legalmente, necesitamos pruebas sólidas. ¿Tú crees que realmente llegará a eso? Mi querida, tu hijo ha cometido varios delitos. La venta fraudulenta del carro es solo el comienzo. Mientras Esperanza tomaba notas detalladas de todo lo que había ocurrido, yo traté de recordar otros incidentes extraños de las últimas semanas que tal vez había pasado por alto. Esperanza, hace como un mes, Rafael me pidió que firmara unos papeles que dijo eran para renovar mi seguro médico. ¿Qué papeles? No los leí cuidadosamente. Confié en él. La vergüenza me ardía en las mejillas. Pero ahora que lo pienso, ¿por qué necesitaría mi firma para renovar mi propio seguro? Describe exactamente lo que recuerdas de esos documentos. Eran varias hojas. Rafael dijo que tenía prisa porque tenía que entregarlos esa misma tarde. Puso su dedo sobre las líneas donde tenía que firmar y yo, simplemente firmé. Esperanza dejó de escribir y me miró gravemente. Antonia, creo que firmaste algo mucho más serio que una renovación de seguro. Antes de que pudiera responder, escuchamos un carro estacionándose afuera. Por la ventana vimos que no era el Toyota de Rafael, sino un Honda CR-V rojo que no reconocí. ¿Esperabas a alguien más?, preguntó Esperanza. No. Una mujer joven, de unos 30 años, tocó a la puerta. Tenía el cabello teñido de rubio y llevaba ropa cara, pero su expresión era nerviosa. Señora Herrera, soy Mónica, la esposa de Rafael. Abrí la puerta con cautela. Mónica y yo habíamos hablado pocas veces en los 5 años que llevaba casada con mi hijo. Siempre me había parecido superficial y más interesada en el dinero que en Rafael mismo. Hola Mónica, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted sobre Rafael. Esperanza y yo intercambiamos miradas. La situación se estaba volviendo más compleja. Por favor, pasa. Mónica entró y se sentó en el sofá de la sala, retorciendo nerviosamente su bolsa entre las manos. Señora Herrera, sé que Rafael estuvo aquí hoy y que ustedes tuvieron una discusión. ¿Él te contó? Sí, pero... Mónica vaciló, mirando a Esperanza con incertidumbre. Esperanza es mi mejor amiga, dije. Puedes hablar con confianza. Está bien. Rafael llegó a casa muy enojado, hablando de que usted y su vecina lo estaban acusando de cosas terribles. Las cosas de las que lo acusamos son verdad, intervino Esperanza firmemente. Eso es lo que necesito confirmar, respondió Mónica, sorprendiéndonos a ambas. Porque si son verdad, entonces yo también soy víctima de Rafael. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Mónica respiró profundamente antes de continuar. Rafael me dijo que usted había decidido vender su carro porque ya no podía manejar con seguridad.
Me mostró 30.000 pesos en efectivo y dijo que usted se los había dado para que los guardáramos temporalmente. Eso es mentira. Lo sé. Y sé muchas otras mentiras también. Mónica abrió su bolsa y sacó una carpeta. Señora Herrera, ¿usted le ha dado poder notarial a Rafael sobre sus finanzas? Por supuesto que no. Entonces esto es falsificado. Mónica me mostró un documento oficial que reconocí inmediatamente como los papeles del seguro médico, que había firmado el mes pasado. Esto no es una renovación de seguro, dijo. Es un poder notarial amplio que le da a Rafael control completo sobre todas sus finanzas y propiedades. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Esperanza tomó el documento y lo examinó cuidadosamente. Antonia, esto le da a Rafael autoridad legal para vender tu casa, acceder a tus cuentas bancarias, tomar decisiones médicas por ti, prácticamente todo. Pero yo nunca firmé algo así conscientemente. Por eso es fraude, explicó Mónica. Rafael falsificó el propósito del documento para obtener su firma. ¿Por qué me estás diciendo esto? Pregunté. Eres su esposa. Mónica se puso de pie y caminó hacia la ventana. Porque descubrí que no soy la primera esposa a la que Rafael le ha mentido sobre dinero. ¿Qué? Hace 2 semanas, mientras Rafael estaba cuidando de usted en el hospital, llegó una mujer a nuestra casa buscándolo. Se llamaba Patricia. El nombre me era familiar, pero no podía ubicarlo exactamente. Patricia resultó ser su primera esposa. ¿Primera esposa? Rafael nunca estuvo casado antes de ti. Eso es lo que me dijo a mí también. Pero Patricia tenía certificados de matrimonio, fotografías, y documentos que probaban que estuvieron casados durante 3 años, hasta hace apenas 6 años. Esperanza y yo nos miramos con incredulidad. ¿Qué más te dijo esta Patricia?, preguntó Esperanza. Que Rafael le había robado todos sus ahorros usando el mismo método. Primero ganarse su confianza completamente, luego crear situaciones de emergencia que requerían acceso a sus finanzas, y finalmente desaparecer con todo el dinero. ¿Desaparecer? Patricia me dijo que un día llegó a casa y Rafael se había ido. No solo se había ido él, sino que había vaciado su cuenta bancaria, vendido sus joyas, e incluso se había llevado el carro de ella. La historia me sonaba dolorosamente familiar. ¿Y nunca lo denunció? Lo intentó, pero Rafael había sido muy cuidadoso. Técnicamente, ella le había dado acceso a sus cuentas voluntariamente. Los abogados le dijeron que sería muy difícil probar fraude. Mónica se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Señora Herrera, creo que Rafael se casó conmigo porque sabía que eventualmente haría lo mismo con usted, su propia madre. Necesitaba una esposa que lo hiciera parecer estable y confiable. ¿Y tú no sabías nada de esto? Absolutamente nada. Pensé que era el hombre más honesto que había conocido. Mónica se limpió las lágrimas. Pero cuando Patricia me contó su historia, comencé a recordar pequeñas cosas extrañas. Conversaciones telefónicas que Rafael cortaba cuando yo entraba a la habitación. Documentos que guardaba bajo llave, su obsesión con conocer todos los detalles de sus finanzas. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Esperanza. Ya lo hice. Esta mañana, antes de venir aquí, fui al banco y cerré todas nuestras cuentas conjuntas. También, HABLE, con acento agudo con un abogado de divorcios. La determinación en la voz de Mónica me impresionó. Era mucho más fuerte de lo que había pensado inicialmente. Mónica, ¿sabes dónde está realmente mi dinero del carro? Sí, Rafael depositó 20.000 pesos en nuestra cuenta conjunta ayer. Pero me dijo que usted le había dado 30.000. Entonces se quedó con 10.000 pesos extra. Eso parece.
Y sospecho que hay más dinero involucrado que yo no he visto. Esperanza había estado tomando notas furiosamente durante toda la conversación. Mónica, ¿estarías dispuesta a testificar sobre todo esto si presentamos cargos contra Rafael? Absolutamente. De hecho, traje algo más que podría ayudar. Mónica sacó de su bolsa un pequeño dispositivo de grabación. Cuando Rafael llegó a casa hoy, estaba tan furioso que comenzó a hablar por teléfono sobre sus planes para usted. Lo grabé todo. Puso el dispositivo sobre la mesa de centro y presionó play. La voz de Rafael se escuchó claramente. No, no vas a poder detenerme. Ya tengo el poder notarial. Sí, es legal. Ella firmó. ¿Qué importa si no sabía lo que estaba firmando? Ya está hecho. La casa vale al menos 1.200.000 pesos. Una vez que esté en el asilo, podré venderla sin problemas. No, no va a resistirse. Para entonces, ya no tendrá opciones. El silencio que siguió a la grabación era ensordecedor. Escuchar a mi propio hijo planear mi vida como si fuera una transacción comercial, me dolió más que cualquier cirugía. Hay más, dijo Mónica volviendo a presionar play. Patricia no fue problema porque no tenía familia, pero la vieja tiene esa vecina entrometida. Si se convierte en un obstáculo, encontraremos la manera de desacreditarla también. Sí, el doctor Mendoza puede escribir cualquier evaluación que necesitemos. Le pago bien por sus servicios. Esperanza se puso de pie tan abruptamente que su silla se volcó. Ese maldito no solo te está robando, Antonia. Tiene toda una red de cómplices, incluyendo un médico corrupto. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo como si estuviera en medio de una pesadilla. Ahora, dijo Mónica con una determinación feroz, destruimos a Rafael antes de que tenga la oportunidad de destruirte a ti. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos ganar esta batalla. El domingo por la mañana Mónica regresó a mi casa acompañada de una mujer de cabello castaño y ojos tristes que inmediatamente reconocí como alguien que había sufrido. Era Patricia, la primera esposa de Rafael. Buenos días, señora Herrera, dijo Patricia con una voz suave pero firme, siento mucho conocerla bajo estas circunstancias. Patricia tenía aproximadamente 40 años. Vestía sencillo pero elegante, y llevaba consigo una carpeta voluminosa que claramente contenía documentos importantes. Gracias por venir, le dije. Mónica me contó un poco sobre tu situación, pero me gustaría escuchar los detalles directamente de ti. Esperanza preparó café para todas, y nos sentamos en la sala. Patricia abrió su carpeta y comenzó a sacar fotografías, documentos, y recortes de periódico. Conocí a Rafael hace 8 años en un banco donde yo trabajaba como ejecutiva de cuentas, comenzó Patricia. Era encantador, atento y parecía genuinamente interesado en conocerme como persona, no solo por mi trabajo. Me mostró fotografías de su boda. Rafael se veía exactamente igual que ahora, con esa sonrisa convincente que yo conocía tan bien. Los primeros 2 años fueron perfectos. Rafael era el esposo ideal, romántico, considerado, siempre interesado en mis planes y sueños. Incluso sugirió que dejara mi trabajo en el banco para abrir mi propio negocio de consultoría financiera. ¿Y lo hiciste?, preguntó Esperanza. Sí. Rafael me ayudó a preparar todo el plan de negocios. Rentamos una oficina, compramos equipo, incluso contratamos una secretaria. Yo invertí todos mis ahorros, 150.000 pesos. Patricia sacó más documentos, contratos de renta, facturas de equipo de oficina, estados de cuenta bancarios. Pero después de 6 meses, el negocio no estaba generando los ingresos esperados. Rafael sugirió que necesitábamos un préstamo puente para mantener la operación funcionando mientras conseguíamos más clientes.
¿Un préstamo de dónde?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. De mi cuenta de retiro. Tenía casi 200.000 pesos ahorrados de mis años trabajando en el banco. Patricia sonrió amargamente. Rafael me convenció de usar ese dinero temporalmente, prometiendo que lo repondríamos en 6 meses cuando el negocio despegara. ¿Y él tenía acceso a esa cuenta? Sí. Había insistido en que tuviéramos cuentas conjuntas por transparencia en nuestro matrimonio. Dijo que las parejas exitosas compartían todo. Mónica asintió. Me dijo exactamente lo mismo cuando nos casamos. Después de usar el dinero del retiro, Rafael sugirió que hipotecáramos nuestra casa para obtener más capital para el negocio. Para entonces, yo confiaba tanto en él que firmé sin leer los documentos cuidadosamente. Patricia sacó copias de documentos hipotecarios. ¿Cuánto dinero obtuvieron de la hipoteca?, preguntó Esperanza. 300.000 pesos. Rafael dijo que era la oportunidad perfecta para expandir el negocio a otras ciudades. ¿Y qué pasó con ese dinero? Nunca llegó al negocio. Rafael tenía el control de todas las finanzas. Y cada vez que preguntaba por los estados de cuenta, me mostraba papeles complicados que decía que yo no entendería por no tener experiencia en inversiones avanzadas. La ironía era cruel. Una mujer que había trabajado en un banco durante años siendo convencida de que no entendía de finanzas. ¿Cuándo comenzaste a sospechar?, preguntó Mónica. Cuando el negocio cerró abruptamente. Rafael llegó a casa un día y me dijo que habíamos perdido todo debido a condiciones del mercado. Pero cuando traté de revisar los documentos personalmente, descubrí que había vaciado todas nuestras cuentas 3 semanas antes. Patricia sacó estados de cuenta bancarios marcados con resaltador. Miren estas fechas. Rafael retiró dinero consistentemente durante meses, pero siempre en cantidades menores a 10.000 pesos para evitar reportes automáticos del banco. Esperanza examinó los documentos. Esto es muy sofisticado. Rafael sabía exactamente las regulaciones bancarias para evitar detección. Eso no es todo, continuó Patricia. Cuando confronté a Rafael, me dijo que el dinero había sido invertido en oportunidades que pronto darían frutos. Me pidió más tiempo. ¿Le diste más tiempo? 1 mes. Durante ese mes, Rafael se volvió cada vez más evasivo. Llegaba tarde a casa, tenía llamadas telefónicas secretas, y encontré documentos de una agencia de bienes raíces evaluando nuestra casa. ¿Estaba planeando vender tu casa también? Ya lo había hecho. Descubrí que había falsificado mi firma en documentos de venta. La casa se vendió por 800.000 pesos, y yo nunca vi ni un peso. El silencio en la sala era sepulcral. La historia de Patricia era mi pesadilla multiplicada por 10. ¿Cómo descubriste todo esto? Por accidente. Mi hermana es notaria, y cuando le conté sobre nuestros problemas financieros, me pidió ver todos los documentos. En una tarde, ella identificó al menos 5 firmas falsificadas y 3 documentos completamente fraudulentos. Patricia sacó más papeles, reportes de caligrafía, análisis notarial, y dictámenes legales. ¿Presentaste cargos? Lo intenté. Pero Rafael había sido increíblemente cuidadoso. Técnicamente, yo había autorizado muchas de las transacciones, aunque no sabía realmente lo que estaba autorizando. Mi abogado me dijo que sería muy difícil probar intención criminal. ¿Qué pasó después? Un día llegué a casa y Rafael se había ido. No solo él, sino todo lo de valor que quedaba. Mis joyas, mi carro, incluso algunos muebles antiguos que había heredado de mi abuela. Patricia comenzó a llorar silenciosamente. Me dejó con deudas de la hipoteca, sin ahorros, sin casa, y sin manera de probar que había sido estafada. Mónica le pasó un pañuelo. ¿Cómo lograste encontrarlo después de todos estos años?
Nunca dejé de buscarlo. Contraté un investigador privado con lo poco que me quedó. Me tomó 3 años localizarlo y cuando lo hice, ya estaba casado contigo. Patricia miró a Mónica con una expresión de disculpa. Te seguí durante semanas, tratando de decidir si debía advertirte o no. Finalmente decidí hacerlo cuando vi que Rafael estaba comenzando el mismo patrón. Visitas frecuentes a la casa de su madre, conversaciones sobre inversiones familiares, y esa expresión que yo conocía tan bien cuando estaba calculando algo. ¿Qué expresión? Pregunté. La que pone cuando está evaluando el valor de algo que planea tomar, respondió Patricia. Es muy sutil, pero después de vivir con él, aprendes a reconocerla. Esperanza había estado tomando notas durante toda la conversación. Patricia, ¿tienes evidencia de que Rafael usó métodos similares con otras personas además de ti? Sí. Mi investigador privado descubrió al menos 2 casos más, una mujer mayor en Puebla y un hombre viudo en Monterrey. Ambos perdieron propiedades y ahorros de maneras muy similares. 2 casos más. Rafael no es un estafador amateur. Es un profesional que ha perfeccionado su método durante años. Patricia sacó un último conjunto de documentos. Esto es lo más importante que traje hoy. Era un reporte detallado del investigador privado que incluía nombres, fechas y montos robados por Rafael durante los últimos 8 años. Según este reporte, Rafael ha robado más de 2 millones de pesos de al menos 5 víctimas diferentes. La cifra era abrumadora. ¿Por qué nunca fueron a la policía juntos?, preguntó Mónica. Lo intentamos. Pero Rafael había usado métodos diferentes con cada víctima, y legalmente cada caso parecía independiente. Además, algunas víctimas tenían demasiada vergüenza para admitir que habían sido estafadas. Patricia me miró directamente. Señora Herrera, usted es diferente. Es su madre, lo cual hace el crimen más serio. Tiene testigos, grabaciones y evidencia clara de falsificación. Más importante, tiene aliados que están dispuestos a pelear. ¿Qué propones que hagamos? Que presentemos un caso conjunto. Todas las víctimas testificando juntas. Rafael no podrá explicar 5 casos coincidentes de malentendidos familiares. Esperanza se puso de pie. Patricia, tu investigador privado sigue trabajando en el caso. Sí, se llama Miguel Sánchez, y ha estado compilando evidencia durante 3 años. ¿Podríamos conocerlo? Ya está en camino. Le pedí que viniera esta tarde para conocer a la señora Herrera personalmente. En ese momento escuchamos un carro deteniéndose afuera. Pero no era el investigador privado. Era el Toyota blanco de Rafael. Se adelantó a sus 24 horas, murmuró Esperanza. Patricia palideció. No sabía que Rafael vendría hoy. No te preocupes, dije, sintiendo una calma extraña. Ya no soy la misma mujer asustada de hace 3 días. Y ahora tengo toda la evidencia que necesito. Rafael tocó a la puerta con golpes impacientes. Era hora de la confrontación final. Los golpes en la puerta se volvieron más insistentes. Rafael claramente sabía que yo estaba en casa, y su paciencia se estaba agotando. Señora Herrera, Patricia necesita esconderse, susurró Mónica urgentemente. Si Rafael la ve aquí, sabrá que hemos estado intercambiando información. No, dije con una firmeza que me sorprendió. Ya no voy a esconderme de mi propio hijo, y Patricia tampoco debería hacerlo. Es hora de que Rafael se enfrente a todas sus víctimas al mismo tiempo. Esperanza sonrió con orgullo. Exactamente. Que vea que ya no puede manipular a ninguna de nosotras. Patricia respiró profundamente. Tienes razón. He estado huyendo de él durante años. Ya es suficiente. Abrí la puerta. Rafael entró con esa sonrisa confiada que había usado toda su vida para salirse con la suya.
pero se detuvo en seco cuando vio a Patricia sentada en mi sala. El color desapareció completamente de su cara. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla vi miedo genuino en los ojos de mi hijo. ¿Qué está haciendo ella aquí?, tartamudeó. Hola Rafael, dijo Patricia con una calma helada. Han pasado 3 años. Te ves exactamente igual. Mamá, dijo Rafael, ignorando completamente a Patricia y dirigiéndose a mí. Esta mujer está enferma mentalmente. Yo nunca estuve casado con ella. Es una estafadora que me ha estado acosando durante años. ¿Enferma mentalmente?, preguntó Patricia, sacando los documentos de matrimonio de su carpeta. ¿Estos certificados también están enfermos mentalmente? Rafael ni siquiera miró los papeles. Cualquiera puede falsificar documentos. Como tú falsificas firmas, intervino Mónica, levantándose de su silla. La cabeza de Rafael giró hacia su esposa con una expresión de incredulidad. Mónica, ¿tú también estás involucrada en esta conspiración? No es una conspiración, Rafael, es la verdad finalmente saliendo a la luz. La verdad, ¿qué verdad? Yo soy quien ha estado cuidando a mamá, pagando sus gastos médicos, preocupándome por su bienestar. ¿Pagando mis gastos médicos?, pregunté. Rafael, mi seguro médico cubrió completamente la cirugía. Y mis ahorros han pagado todos mis gastos durante años. Mamá, tu memoria está fallando por los medicamentos. Mi memoria está perfecta, respondí sacando mi teléfono celular que Esperanza había logrado cargar. Y también tengo esto. Presioné play en una grabación que Esperanza había hecho discretamente durante una de nuestras conversaciones anteriores. La voz de Rafael se escuchó claramente admitiendo haber vendido mi carro y tomado control de mis documentos. Rafael se quedó paralizado por un momento, luego intentó una sonrisa nerviosa. Mamá, estás grabando conversaciones privadas familiares, eso no es normal. ¿Sabes qué más no es normal?, preguntó Mónica sacando el dispositivo de grabación que había usado el día anterior. Esto. La grabación donde Rafael hablaba sobre vender mi casa y ponerme en un asilo comenzó a reproducirse. Esta vez, Rafael no pudo fingir que no reconocía su propia voz. Esto está sacado de contexto, dijo débilmente. ¿Qué contexto justifica planear institucionalizar a tu propia madre para robar su casa?, preguntó Esperanza. Rafael comenzó a caminar de un lado a otro, claramente buscando una estrategia de escape. Ustedes no entienden la situación completa. Mamá necesita cuidado especializado. La casa es demasiado grande para ella. Estos cambios son por su propio bien. ¿Cómo fue por mi propio bien?, preguntó Patricia, poniéndose de pie. Rafael finalmente la miró directamente, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: odio puro. Tú no tienes nada que ver con esto. Esto es entre mi madre y yo. Tengo todo que ver con esto, porque tú hiciste exactamente lo mismo conmigo hace 3 años. Eso es mentira. Patricia comenzó a leer de sus documentos. Casa vendida por 800.000 pesos sin consentimiento real. Cuenta de retiro vaciada, 200.000 pesos. Negocio fraudulento usado como pantalla, 150.000 pesos. ¿Quieres que continúe? Esas son acusaciones sin fundamento. ¿Sin fundamento? Patricia sacó más papeles. Aquí está el reporte del investigador privado que contrataste. Sí, Rafael, sabemos sobre Miguel Sánchez. Rafael se congeló completamente. Ah, ¿no sabías que sabíamos sobre él? Miguel ha estado trabajando para mí durante 3 años, compilando evidencia sobre tus actividades. Eso es imposible. En ese momento tocaron a la puerta. Esperanza fue a abrir, y entró un hombre de mediana edad vestido de traje, cargando un maletín profesional. Buenas tardes. Soy Miguel Sánchez, investigador privado licenciado. Rafael parecía haber visto un fantasma.
Señor Rafael Herrera, dijo Miguel formalmente, he estado investigando sus actividades durante los últimos 3 años, bajo contrato de la señora Patricia Vázquez. Miguel abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Tengo documentación completa de al menos 5 casos de fraude financiero, incluyendo falsificación de documentos, apropiación indebida y abuso de adulto mayor. Esto es una trampa, dijo Rafael dirigiéndose hacia la puerta. No es una trampa, dijo Miguel calmadamente, es una investigación legal, y estas señoras han decidido presentar cargos formales. ¿Cargos formales? Sí, Rafael, dije, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Ya contactamos a un abogado especializado en fraude financiero. Los cargos incluyen robo, falsificación y abuso de adulto mayor. No pueden probar nada. Miguel sonrió. Señor Herrera, tengo evidencia fotográfica, grabaciones de audio, análisis de documentos, testimonios de víctimas, y registros financieros que muestran un patrón claro de actividad criminal. Además, añadió Mónica, yo testificaré sobre las grabaciones que hice y sobre el dinero que depositaste ilegalmente en nuestras cuentas conjuntas. Rafael miró a cada una de nosotras, claramente calculando sus opciones. Está bien, dijo finalmente, adoptando un tono diferente, más suplicante. Tal vez he cometido algunos errores. Pero todo lo que hice fue pensando en el bienestar de mamá. ¿El bienestar de Patricia también?, preguntó Esperanza secamente. ¿Y el bienestar de las víctimas en Puebla y Monterrey?, añadió Miguel. Rafael se desplomó en una silla, finalmente derrotado. ¿Qué quieren de mí? Queremos que devuelvas todo lo que has robado, dije, cada peso, cada documento, cada bien que hayas tomado sin autorización. Y queremos que te entregues a las autoridades, añadió Patricia. ¿Entregarme? Las alternativas, explicó Miguel, son que nosotros presentemos los cargos formalmente mañana por la mañana, lo cual resultará en una orden de arresto y probablemente una sentencia mucho más severa. Rafael se quedó en silencio durante varios minutos, claramente sopesando sus opciones. Si devuelvo todo, ¿no presentarán cargos? Presentaremos cargos de todas maneras, dijo Patricia firmemente, pero tu cooperación será considerada por el juez durante la sentencia. ¿Cuánto tiempo de prisión estamos hablando? Miguel consultó sus documentos. Considerando la cantidad de dinero involucrada, el número de víctimas, y el hecho de que una de las víctimas es su propia madre, probablemente entre 8 y 12 años. La cifra cayó sobre Rafael como un martillo. Por primera vez en toda esta situación, vi lágrimas reales en sus ojos. Mamá, dijo volviéndose hacia mí con una expresión que no había visto desde que era niño, lo siento mucho. ¿Lo sientes porque te atraparon o lo sientes porque me hiciste daño?, pregunté. Rafael no pudo responder. Esa es mi respuesta, dije dirigiéndome a Miguel. Proceda con los cargos formales. Entendido, señora Herrera. Los documentos estarán listos mañana por la mañana. Rafael se puso de pie lentamente. ¿Puedo al menos tener esta noche para arreglar mis asuntos? Estará bajo supervisión, dijo Miguel. Y todos sus activos serán congelados inmediatamente para prevenir que esconda más evidencia. Mientras Rafael salía de mi casa por última vez, me di cuenta de que ya no sentía dolor por la traición. Sentía algo mucho más poderoso: justicia. Y por primera vez en días, me sentí completamente libre. 3 meses después del arresto de Rafael, me encontraba sentada en la sala del juzgado familiar de Guadalajara, rodeada de las mujeres que se habían convertido en mi familia elegida. Esperanza a mi derecha, Patricia a mi izquierda, y Mónica detrás de nosotras, todas esperando el veredicto final. El proceso legal había sido más complejo de lo que cualquiera de nosotras había anticipado. Rafael había contratado un abogado caro,
que intentó argumentar que todo había sido un malentendido familiar, y que yo, como su madre anciana, había malinterpretado sus buenas intenciones. Pero Miguel Sánchez había hecho un trabajo impecable. Durante las 3 semanas del juicio, presentó evidencia que iba mucho más allá de lo que habíamos descubierto inicialmente. Rafael no era solo un estafador oportunista, era parte de una red más amplia que incluía al corrupto doctor Mendoza, un notario falso llamado licenciado Restrepo, e incluso un empleado del banco que facilitaba las transferencias fraudulentas. ¿Señora Herrera?, preguntó la reportera de Canal 44 que había estado cubriendo el caso. ¿Podría decirnos cómo se siente ahora que sabemos que su hijo enfrentará 15 años de prisión? 15 años. La sentencia había sido más severa de lo que Miguel había estimado originalmente. El juez había considerado no solo los crímenes contra mí, sino también las 4 víctimas adicionales que habían salido a la luz durante la investigación. Una viuda en Tijuana, un maestro jubilado en Oaxaca, y sorprendentemente, la propia madre de Patricia, quien había perdido su casa de retiro hace 5 años. Me siento en paz, respondí honestamente. No siento alegría por el sufrimiento de Rafael, pero sí siento alivio de que no pueda lastimar a más personas inocentes. La reportera se dirigió a Patricia. ¿Y usted, señora Vázquez, después de 4 años buscando justicia, cómo se siente? Patricia sonrió por primera vez desde que la había conocido. Me siento libre. Y más importante, me siento orgullosa de haber ayudado a prevenir que otras familias pasaran por lo que pasé yo. Durante el juicio, habíamos descubierto detalles que ninguna de nosotras había sospechado. Rafael había estado operando su esquema durante casi 10 años, comenzando cuando tenía apenas 25. Su primera víctima había sido su propia novia de la universidad, una joven ingeniera que perdió sus ahorros para estudios de posgrado. Pero lo más impactante había sido descubrir que Rafael había estado planeando mi transferencia al asilo desde hacía más de 2 años. Miguel encontró documentos que mostraban que Rafael había estado estudiando mis rutinas, analizando mis finanzas, e incluso había visitado Villa Esperanza múltiples veces para negociar mi admisión futura. ¿Señora Herrera?, preguntó otra reportera. ¿Hay algo que le gustaría decirle a otras personas mayores que podrían estar en situaciones similares? Me tomé un momento para considerar la pregunta. Durante los últimos 3 meses, había recibido más de 200 cartas de personas que habían visto la cobertura mediática, y reconocían patrones similares en sus propias familias. Quiero que sepan que la edad no nos quita el derecho a tomar nuestras propias decisiones, dije firmemente. Y quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para pedir ayuda. Yo tenía 72 años cuando comencé esta batalla y la gané. Después de las entrevistas, nuestro pequeño grupo se dirigió al restaurante El Portal, donde habíamos acordado celebrar el final del proceso legal. Era el mismo lugar donde Rafael había llevado a cenar hace 6 meses para celebrar mi recuperación de la cirugía, cuando aún no sabía lo que había hecho. Antonia, dijo Esperanza levantando su copa de vino, quiero hacer un brindis. Por favor, respondí, levantando mi copa de agua mineral. Por las mujeres que se niegan a ser víctimas. Por las amigas que se convierten en familia. Y por la justicia que llega a quienes tienen el valor de pelearla. Salud, dijimos todas al unísono. Durante la comida, Patricia compartió noticias que me llenaron de orgullo. Con parte del dinero que había recuperado durante el proceso legal, había abierto una consultoría para víctimas de fraude financiero. Ya tengo 12 clientes, me contó emocionada, la mayoría son personas mayores, pero también tengo algunas víctimas jóvenes de estafas románticas. Tu caso ha inspirado a muchas personas a buscar ayuda. Mónica también tenía noticias positivas. Su divorcio había sido finalizado la semana anterior,
y había conseguido un trabajo como administradora en una clínica médica. Lo más extraño, dijo, es que me siento más segura ahora, viviendo sola en un apartamento pequeño, de lo que me sentí jamás durante mi matrimonio con Rafael. Es porque ahora controlas tu propia vida, le respondí. La seguridad real viene de adentro, no de depender de otras personas. Esperanza sonrió. Miren quién se volvió filósofa. No filósofa, dije. Solo una mujer que aprendió a pelear por lo que es suyo. Después de la comida, regresamos a mi casa. En los meses que habían pasado había hecho varios cambios importantes. Primero, había cambiado todas las cerraduras, y instalado un sistema de seguridad. Segundo, había abierto nuevas cuentas bancarias, y cerrado cualquier cuenta a la que Rafael hubiera tenido acceso. Y tercero, había redactado un nuevo testamento con un abogado completamente independiente. Pero el cambio más significativo estaba estacionado en mi entrada. Un Honda CR-V azul marino, completamente pagado, que había comprado con parte del dinero recuperado del fraude de Rafael. ¿Quieren ver mi nuevo carro?, pregunté con una sonrisa traviesa. Por supuesto, dijeron todas. Salimos al patio, y yo saqué las llaves con un gesto dramático. Dije, acariciando el capó brillante, es mi automóvil, nadie más tiene llaves. Nadie más tiene acceso a los papeles. Y definitivamente nadie más puede venderlo sin mi conocimiento. Patricia se rió. Es hermoso, Antonia, y es perfecto para ti. ¿Quieren dar una vuelta? ¿Estás segura de que puedes manejar?, preguntó Esperanza con una sonrisa burlona. Después de todo, tienes 72 años. Tengo 72 años de experiencia, corregí. Y ahora también tengo 72 años de sabiduría. Subimos todas al carro, y manejé por las calles de mi barrio. La sensación de independencia era embriagadora. Podía ir donde quisiera, cuando quisiera, sin depender de nadie. Cuando regresamos a casa, encontramos un sobre debajo de mi puerta. Lo abrí con cautela, todavía un poco nerviosa por correspondencia inesperada. Era una carta de Rafael desde la prisión. ¿Vas a leerla?, preguntó Mónica. Sí, dije. Creo que tengo derecho a escuchar lo que tiene que decir. La carta era más larga de lo que esperaba. Rafael escribía sobre su tiempo en prisión, sobre las clases de rehabilitación que estaba tomando, y sobre su gradual comprensión de cuánto daño había causado. Mamá, decía la carta, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Sé que destruí tu confianza de una manera que tal vez nunca pueda repararse. Pero quiero que sepas que cada día en este lugar, pienso en cómo pude convertirme en alguien capaz de lastimarte. La carta continuaba con detalles sobre su terapia psicológica y su trabajo en la prisión. Terminaba con una frase que me sorprendió. Estoy orgulloso de la fuerza que mostraste. Me derrotaste completamente, y eso me da esperanza de que tal vez, algún día, pueda ser una mejor persona. ¿Qué piensas?, preguntó Patricia después de que terminé de leer la carta en voz alta. Pienso, dije lentamente, que Rafael está comenzando a entender las consecuencias de sus acciones. No significa que lo perdone, pero significa que tal vez haya esperanza para él. ¿Vas a responder? No ahora, tal vez nunca, pero guardaré la carta. Esa noche, después de que mis amigas se fueron, me senté en mi estudio recién reorganizado. Había recuperado todos mis documentos importantes, y esta vez los guardaba en una nueva caja fuerte que solo yo conocía la combinación. Abrí mi nuevo diario. Había comenzado a escribir nuevamente después del juicio, y escribí. Hoy terminó oficialmente la pesadilla que comenzó con mi cirugía hace 4 meses. Rafael está en prisión, mis finanzas están seguras, y tengo un círculo de amigas que son más familia para mí que mi propio hijo alguna vez fue. Pero lo más importante que aprendí es esto: nunca es demasiado tarde para defenderse,
Nunca es demasiado tarde para pelear por lo que es justo. Y nunca es demasiado tarde para comenzar una nueva vida. Cerré el diario y miré por la ventana hacia mi Honda CR-V azul marino, brillando bajo la luz del porche. Mañana, pensé, tal vez manejaría hasta Puerto Vallarta para visitar a la hermana de Esperanza. O tal vez iría a México City para conocer la nueva oficina de Patricia. O tal vez simplemente manejaría sin destino, disfrutando de la libertad de ir donde quisiera. Por primera vez en meses, el futuro se sentía lleno de posibilidades infinitas. Y todo había comenzado con la decisión de no dejar que mi propio hijo me robara mi independencia. La edad, decidí, no es una limitación. Es simplemente otra forma de poder. Hoy es mi cumpleaños número 73. Esperanza, Patricia, Mónica y Miguel, quien se ha convertido en un buen amigo, vinieron a celebrar conmigo. Patricia me contó que su consultoría ha ayudado a más de 100 víctimas de fraude, a recuperar casi 3 millones de pesos en total. Mónica se prometió con un doctor de la clínica donde trabaja. Esperanza se mudó oficialmente a la habitación de huéspedes de mi casa, y ahora somos compañeras de casa oficiales. ¿Y yo? Yo manejo mi Honda a todas partes, administro mis propias finanzas, y ayudo a otras personas mayores que enfrentan situaciones similares. Rafael cumplirá 15 años en prisión, tal vez algún día lo visite, tal vez no. Pero eso será mi decisión. Como todo en mi vida ahora. Fin. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.